Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, mi nombre es Marta Vila, soy especialista de producto en Bestinver y en el episodio de hoy me acompañan Jaime Vázquez y Miguel Dolz. Jaime es analista senior de nuestro equipo de renta variable internacional, especializado en el sector consumo y cogestor de Bestinver Consumo Global. Y Miguel es analista de consumo, TMT, y junto a Jaime cogestiona Bestinver Consumo Global. Hola a los dos, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Gracias por tenernos. Gracias a vosotros. Aunque muchos de nuestros oyentes ya os conocen, porque además no es la primera vez que estáis por aquí, me gustaría destacar que dentro del equipo de inversión sois analistas y también, gestores, ¿no? Como comentaba al presentaros. Sí, así es, Marta. Como analistas estamos especializados en el sector de consumo, aunque Miguel también cubre muy de cerca el sector de tecnología y medios de comunicación, que consideramos adyacente, o mejor dicho, interconectado con el sector de consumo más tradicional, y por ello forma parte del universo del megasector de consumo tal y como lo definimos internamente en Bestinver. Entonces, con esta especialización buscamos ideas para nuestras carteras de renta variable internacional. Y, por cierto, también ayudamos a los compañeros de renta variable ibérica cuando están interesados por alguna empresa del sector de consumo en Iberia, pues como puede ser Inditex o Jerónimo Martins. Entonces, aquí es donde tenemos puesto el sombrero de analistas, ¿no? Pero además, y al mismo tiempo, Miguel y yo utilizamos nuestra experiencia para gestionar el fondo de Bestinver Consumo Global, que tiene una cartera específica centrada en este sector de consumo. Y así es como compatibilizamos la labor de analistas y la de gestores que tenemos dentro del equipo de renta variable internacional. Creo que este es un factor muy diferencial de nuestro equipo, porque, corregidme si me equivoco, pero me parece que no hay ningún otro equipo de inversión, al menos en España, que cuente con dos expertos como vosotros centrados en el sector consumo. Efectivamente. Otros equipos de inversión, no solamente en España, sino también fuera, tienden a especializarse en sectores que podemos llamar más commodity, como es el industrial o el de materias primas. Pero en Bestinver, además, dedicamos una atención muy específica a este gran sector de consumo, guión medios de comunicación, guión tecnología, te diría con un foco especial y diferencial en entender bien la digitalización de la economía, para así poder participar en ella, porque creemos que todavía le queda mucho recorrido por delante a esta digitalización de la economía. ¿Y por qué diríais que para nosotros es un sector tan estratégico? O dicho de otra forma, ¿por qué el sector consumo merece tanta atención? ¿Qué ofrece a los inversores? ¿Por qué es tan interesante para invertir? Pues la verdad es que lo que nos ha llevado hacia el sector consumo es un razonamiento muy, muy lógico y sencillo, la verdad. Si miramos una lista de las compañías más grandes creadas en lo que va del siglo XXI, la gran mayoría, por no decir todas, están dentro de este sector. Entonces, al final, si quieres invertir en este tipo de compañías, necesariamente has de tener muchos ojos puestos en ese caldo de cultivo en el que se desarrollan, ¿no? Saber qué analizar, qué hay que mirar, todo eso te permite localizar esas compañías ganadoras a largo plazo. Y creemos que dentro del sector de consumo hay un caldo de cultivo ideal para encontrar oportunidades de inversión a largo plazo, que es al final a lo que nos dedicamos. Me parece muy interesante y significativo que hagas referencia a las grandes empresas ganadoras del siglo XXI, porque estas son muy distintas entre sí. Os he escuchado en muchas presentaciones y la verdad es que da la sensación de que el sector consumo es más que un sector, al menos, no sé, esa es mi sensación. Pues tienes razón, es justamente así. En realidad, eso que llamamos el sector de consumo es un megasector o conjunto de subsectores con dinámicas muy diferentes entre sí. Al final, el consumo en cualquier economía desarrollada representa 2/3 del PIB y, por tanto, consumo como sector es en realidad un megasector enormemente amplio y diverso, ¿no? De hecho, dentro de ese sector de consumo tenemos negocios tan diferentes como pueden ser retailers tradicionales, compañías de comida, compañías de bebida, compañías de lujo, pero también hay lo que nosotros llamamos habilitadores, que son compañías que facilitan la digitalización de otras empresas. Y aquí englobamos compañías como pueden ser de software, como un Microsoft, o incluso de semiconductores, como un Taiwan Semiconductors, ¿no? Además tienes plataformas que ayudan a generar demanda.
es decir, plataformas de publicidad digital, como pueden ser Facebook o Google. Tienes también plataformas que agregan la demanda, como Amazon, como Booking, como DoorDash, y además tienes plataformas de pagos. O sea que al final tienes toda una amalgama de subsectores que podemos englobar dentro del megasector de consumo, ¿no? Y lo que comparten o lo que nosotros buscamos dentro de ese megasector, la característica clave es la interconexión de todos los subsectores entre sí. Y dicho esto, cada vez esa interconexión es mayor y cada vez las fronteras entre los subsectores están más difuminadas, ¿no? ¿Qué quieres decir exactamente? Quizá lo más fácil es explicarlo con un ejemplo. Centrémonos en Amazon, que yo creo que es como el paradigma de esto, ¿no? Amazon es, por un lado, un habilitador con su negocio de la nube. Ese negocio de la nube ayuda a otras compañías a digitalizarse a través de servicios de software, o sea, ofrece servicios de software a empresas. Pero Amazon es también retail, es logística, es una plataforma de publicidad que, por cierto, tiene ventas ya de 50.000 millones. Es pagos, es contenido de entretenimiento. Piensa en Amazon Prime Video, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, el objetivo de Amazon, al operar todos esos negocios, es fortalecer lo que llamamos su ecosistema, ¿no? Aquí se ve de manera muy clara esa interconexión que estamos viendo dentro de todos los subsectores de consumo, ¿no? Subsector de pagos, subsector de software, subsector de retail puro. Otros ejemplos pueden ser Facebook y Pinterest. Ese tipo de compañías están intentando hacer el cambio opuesto al que mencionábamos de Amazon. Están pasando de ser compañías de publicidad, es decir, compañías que antes mencionábamos como generando demanda, a ser compañías más de comercio electrónico, ¿no? Agregación de demanda. Lo que están haciendo al final es intentar bajar por el embudo de la captación del cliente desde la generación hasta la agregación. Colocarse un poco más cerca de la transacción en sí mismo, ¿no? También vemos otros ejemplos en Latinoamérica, como puede ser Mercado Libre o en el sudeste asiático Shopee, ¿no? Que son plataformas de comercio electrónico que también ofrecen servicios financieros. Al final es un poco todo lo mismo, ¿no? Ejemplos de compañías dentro del megasector de consumo que tocan subsectores diferentes, ¿no? Distintos eslabones de la cadena de consumo que puede tener un particular. Y eso es al final un poco lo que nosotros vemos en el sector de consumo, que es todo el universo de empresas que canalizan el consumo a nivel global. No se limitan al bien consumido, al producto, sino que también incluyen pues, los componentes de ese producto, ¿no? Los canales de logística, los canales de distribución, la generación de demanda, los mecanismos de pago. Vamos, que es una cadena larguísima y, como todas las cadenas, está unida y no se puede entender lo que ocurre en un eslabón sin entender lo que ocurre en los eslabones anteriores y en los eslabones posteriores, ¿no? Uh-huh. Y como decía antes, lo que vemos es que las fronteras entre esos distintos subsectores del ecosistema pues cada vez se están difuminando más y tienes compañías que tocan más subsectores, ¿no? Por eso es necesario contar con especialistas como vosotros, ¿no? Esa es la idea, o sea que para generar buenos retornos consistentes a largo plazo tienes que estar muy encima del sector y tienes que dedicar un equipo a mirar específicamente este megasector. Bueno, y también por lo que explicabas antes, ¿no? Por lo larga que es la cadena de consumo. Es un megasector tan grande y con tanto peso en las economías mundiales. Justo, otra vez lo que decía antes, es un megasector que toca todo lo que engloba la cadena de consumo, no ya el producto, sino todos los subsectores que hemos mencionado antes. O sea que es una cadena larguísima y que requiere de un foco muy grande por parte del equipo de análisis. Una vez que habéis definido este universo de inversión, me gustaría, bueno, si os parece bien, profundizar en vuestro método para seleccionar inversiones. O dicho de otra forma, ¿cómo es la forma de pensar que tiene un experto en el sector consumo para buscar ideas? Bueno, nuestra forma de pensar, lo que es a nivel filosófico, es la que siempre ha seguido Bestinver, ¿no? Que es análisis fundamental, pero adaptada y aplicada al megasector de consumo, ¿no? Como digo, hacemos análisis fundamental de cada negocio y al mismo tiempo hacemos una valoración de cada acción. Y de esta forma, uniendo análisis fundamental y valoración, somos capaces de estimar el valor intrínseco de una compañía. Pues bien, este valor intrínseco depende de muchos parámetros. Por ejemplo, depende del crecimiento de los ingresos del negocio, depende de su rentabilidad, de la situación financiera de la compañía, del entorno competitivo en el que opera, de sus propias ventajas competitivas que la dotan de visibilidad, de la calidad del equipo gestor, por mencionar algunos parámetros. Y una vez que tenemos una idea razonablemente ajustada de ese valor intrínseco, esperamos a que el precio de la acción sea el adecuado para comprar. Es decir,
Empleando la terminología de la inversión en valor, esperamos a que el margen de seguridad al que cotizan sea el suficiente. Y si no lo es, pues añadimos la empresa a la lista de la compra y esperamos con la paciencia necesaria. Al final, el objetivo es siempre tener una lista de la compra preparada y muy dinámica para poder aprovechar las correcciones del mercado cuando ocurren, siempre y cuando, claro está, no haya cambiado la tesis de la compañía de forma estructural mientras tanto, ¿no? Una lista de la compra que, como comentas, nos ayuda a aprovechar la miopía que tienen los mercados y que es una herramienta casi obligada para los inversores en valor. Efectivamente. En general, lo que vemos es que el mercado es cada vez más cortoplacista o miope, como tú dices, y a veces extrapola situaciones que son puntuales como si fueran una nueva normalidad. Así es cuando nosotros, gracias a ese análisis fundamental que hemos hecho antes y gracias a conocer bien las compañías y los sectores, aprovechamos para comprar. Es fundamental mantener esa lista de la compra que mencionaba antes para poder así aprovechar esas oportunidades que nos da el mercado, que te las va a dar antes o después. También pasa al revés, ¿eh? Hay veces que el mercado se sobreexcita por algún fenómeno puntual y las acciones suben más de lo que lo hacen los fundamentales del negocio. Y en ese caso, el margen de seguridad se reduce o incluso puede llegar a desaparecer, y cuando eso ocurre, pues lo que hacemos es reducir la posición o venderla totalmente. Y dentro de esa lista de la compra, aunque está claro que cada subsector es diferente, ¿cuáles son las características comunes que tienen las empresas ganadoras de este universo? Pues efectivamente, como mencionas, cada subsector es un poco un mundo y cada uno tiene un prisma un poco particular con el que hay que analizar las cosas, ¿no? Pero en general lo que buscamos es, en primer lugar, negocios de buena calidad. La calidad al final es lo que da sostenibilidad al negocio y lo que nos permite invertir a largo plazo, que es para lo que estamos aquí. Y luego la calidad depende de varias cosas: ventajas competitivas, situación competitiva del mercado, el equipo gestor. Entonces, nosotros hacemos trabajo para identificar la calidad de un negocio, pero es que además dentro de la calidad, otra característica que consideramos fundamental, por lo menos en el sector consumo, es el crecimiento. Es muy importante. Aquí no hablamos de crecimientos anuales del 50% necesariamente, no hablamos de supercrecimiento, pero creemos que el crecimiento es también uno de los parámetros clave en este sector a la hora de valorar cualquier negocio y un buen síntoma de que una compañía es ganadora, que al final es lo que buscamos cuando invertimos en el sector consumo, ¿no? Es verdad, habiendo dicho eso, que dentro del sector consumo hay subsectores, como puede ser el de consumo no discrecional o consumo estable, y ahí englobamos compañías como Unilever o como Haleon, donde el crecimiento, por la naturaleza más madura del subsector, es menor, ¿no? Ese perfil de crecimiento pues es un perfil más de dígito simple. Pero incluso en ese subsector, en general lo que vemos es que las compañías líderes son las que crecen los volúmenes por encima de las demás, aunque sea un 1% más, pero al final eso suele ser reflejo de que han invertido mejor que las demás, tienen mejores marcas o están en categorías más atractivas. Y ese crecimiento muchas veces es un síntoma de sostenibilidad del negocio, aunque pueda parecer contraintuitivo, porque es síntoma de que la compañía está bien invertida. Entonces, al final, lo que buscamos es eso: buenos negocios, con buenos balances, bien gestionados y a precios razonables. Aquí no vale todo. El precio tiene que ajustarse a lo que nosotros buscamos para tener el margen de seguridad necesario y generar las rentabilidades que esperamos. Pero nos enfocamos mucho, sobre todo, en la sostenibilidad de los negocios y de los beneficios de esos negocios, que al final creemos que es la clave para que las rentabilidades a largo plazo sean atractivas. Acabáis de decir que buscáis empresas que coticen a precios razonables. Antes hablasteis de la importancia que tiene el margen de seguridad dentro de vuestra forma de pensar. Así que es inevitable que dediquemos unos minutos a la valoración, aunque otra vez supongo que es necesario matizar que cada subsector es un mundo y también en este aspecto, ¿no? Así es. Como acabamos de decir, cada sector es un mundo distinto y dentro de cada sector también hay mucha dispersión entre compañías. Me explico. El consumidor destina su dinero a las empresas que venden productos de mayor valor añadido, o si el producto no tiene un gran valor añadido o diferenciación, el consumidor lo que hace es se dirige hacia aquellas empresas que venden el producto más barato. Por esa atracción del presupuesto de los consumidores, los modelos de negocio que cumplen con esos requisitos son rentables y son los que tienen crecimiento. Y por lo mismo, los modelos de negocio que no cumplen con las exigencias del consumidor ni son rentables ni tienen crecimiento. Casi
se puede decir que no hay término medio, ¿no? Si le das al consumidor lo que quiere, eres un ganador, y si no lo haces, eres un perdedor. Dentro de un mismo subsector hay mucha diferencia entre los resultados de las compañías buenas de las malas. Precisamente por esto, dentro de un mismo subsector hay también mucha diferencia entre los múltiplos de valoración. Imagínate la diferencia que hay en la valoración si tienes diferencia enorme en resultados y a su vez diferencia enorme en los múltiplos que aplicas a esos resultados. Es importantísimo tener esto en cuenta porque si, como hacen los inversores en valor que no conocen bien las dinámicas del sector consumo, si compramos las empresas que tienen múltiplos más bajos de cada subsector solo porque el múltiplo sea bajo, entonces estaremos invirtiendo en las perdedoras. Son lo que se conoce como las trampas de valoración, que es muy difícil ganar dinero con ellas, ¿no? Las empresas ganadoras, en cambio, como crecen y son rentables, generan mucho valor. Por eso tienen múltiplos más altos. Dentro de estas empresas tenemos que buscar las que tienen precios más atractivos para no acabar sobrepagando. Ese es nuestro trabajo. Si compras una empresa ganadora y no sobrepagas por ella, a medio y largo plazo se convierte en una inversión muy rentable, seguro. Te pongo un ejemplo. Dentro del sector de la distribución de alimentos, o sea, de supermercados, Jerónimo Martins ha sido una empresa ganadora a largo plazo. Sus ventas han crecido bien, tiene una estructura de costes relativamente bajos por el formato que opera, lo cual le permite ser competitivo en precios, y su ejecución ha sido impecable. Y por ello tiene márgenes buenos para lo que es el sector. En cambio, un Carrefour, por ejemplo, es una empresa que ha sido perdedora, sus márgenes son bajos y no ha crecido en la última década o más, y esto se nota en sus múltiplos. La primera tiene múltiplos más altos que la segunda. Entendiendo esto, la rentabilidad de los accionistas de Jerónimo ha sido muy superior a la de Carrefour en la última década. Alguien que no entienda las dinámicas de este sector podría haber comprado la empresa mala pensando que estaba aparentemente más barata y en cambio habría caído en una trampa de valoración. Esto que comento es dentro del mismo subsector, pero por otro lado, no todos los subsectores son igual de rentables ni crecen a la misma velocidad. Por ejemplo, hay subsectores que cotizan a múltiplos más altos que otros sin estar necesariamente más caros. No es igual la rentabilidad y el crecimiento del subsector de lujo, por decir uno, que el de la distribución de alimentos. Por eso los múltiplos de las empresas de lujo son muy superiores a las de supermercados. Hay que entender esas diferencias porque si no, se puede pensar que todo el sector de la distribución de alimentos está más barato que todo el sector de lujo, por ejemplo, ¿no? Y este sería un error que cometen muchos inversores no expertos en las dinámicas del consumo que explicamos antes. En resumen, Marta, el crecimiento, la rentabilidad, los retornos y la visibilidad son claves para determinar si un múltiplo es alto o bajo. Respecto a lo que decías antes de la importancia que tiene que una empresa con su modelo de negocio dé al consumidor lo que el consumidor quiere, hay que tener en cuenta que los gustos de los consumidores cambian mucho. Efectivamente, y es una de las dificultades. Al final hay que estar muy encima de cada posición para intentar anticipar esos cambios. Y justo ese es el motivo por el que creemos que es necesario tener un profundo conocimiento de cada uno de los distintos subsectores, ¿no? Al final lo que vemos es que hay sectores o empresas que tienen más agarrados a los clientes que otros, y esto al final va un poco en función de las ventajas competitivas que tiene cada empresa, ¿no? Que pueden ir desde la fortaleza de la marca, que al final lo que te da es fidelidad de cliente o poder de fijación de precios, o puede venir por la parte de la distribución, a tener un efecto red que llamamos, o incluso por tener una mejor estructura de costes, ¿no? Hay más, pero estos son un poco los distintos ejemplos de las ventajas competitivas de cada empresa, ¿no? Y al final, un poco volviendo a lo que mencionábamos antes y lo decía Jaime, el mercado al final paga o remunera la visibilidad, ¿no? Y las ventajas competitivas son lo que te dan esa visibilidad de los ingresos, ¿no? Es lo que a nosotros como analistas nos permite proyectar a 3-5 años vista con tranquilidad, sabiendo un poco cuál puede ser la evolución del negocio, ¿no? Compañías que no tengan esas ventajas competitivas, intentar proyectar qué van a hacer las ventas a 3 años vistas es prácticamente imposible, ¿no? Pero es que además, por debajo de las ventas, hay que entender cómo afecta lo que llamamos el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero de las empresas, ¿no? Y esto no es más que entender, oye, una caída de un 1% de ventas, ¿qué impacto tiene en los beneficios? Y no es lo mismo el impacto que puede tener en una empresa con una estructura de costes fijos altos
que una empresa cuyos costes sean mayoritariamente variables, ¿no? Y lo mismo con la deuda. El impacto al final en beneficios, cuando tienes una caída de ventas del 1%, es mucho mayor en las compañías que tienen deuda que en las compañías que tienen un balance saneado, ¿no? Entonces, volviendo un poco al punto anterior, el impacto de los beneficios en las empresas va mucho más allá de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? Y por eso es fundamental tener un buen conocimiento de los negocios, de los costes fijos, los costes variables, los balances. Vamos, estar muy encima de cada una de las compañías y de cada uno de los subsectores. Pero a pesar de todo, el cortoplacismo, la miopía del mercado también afecta a este sector, ¿no? Justo, y yo creo que eso es lo que nos da las oportunidades. Al final es lo que nos permite comprar buenos negocios a valoraciones muy atractivas, ¿no? Por poner un ejemplo, el mercado es cortoplacista incluso en sectores tan estables y tan poco dependientes de la macroeconomía como puede ser el de alimentación y bebidas, ¿no? Aquí metemos compañías como pueden ser Danone, que hemos mencionado antes, o Heineken o Unilever, que también tiene, por cierto, una unidad de consumo personal, por eso la metemos aquí. Incluso este tipo de compañías, que son en teoría, bueno, pues estables, ¿no? Al final pertenecen a ese subsector de consumo estable que llamamos, pues incluso ese tipo de compañías el mercado a veces las penaliza. Las puede penalizar, por ejemplo, cuando se anticipa que el riesgo de recesión es menor. Y esto es un poco contraintuitivo, pero al final la forma de operar del mercado es, oye, cuando las expectativas macro apuntan a un fuerte crecimiento económico, los inversores prefieren buscar exposición a sectores más cíclicos, como puede ser, por ejemplo, el consumo discrecional. Y al final, como el capital es finito, para poder comprar compañías dentro del subsector de consumo discrecional, hay que vender compañías pertenecientes al sector de consumo estable, que se van a beneficiar menos de tener un ciclo macro fuerte, ¿no? Y eso es lo que hace que en ocasiones este tipo de compañías de consumo no discrecional se pongan baratas. Como ves, es un fenómeno que no tiene absolutamente nada que ver con las operaciones de las compañías. Y este es el tipo de situaciones que nosotros solemos aprovechar para añadir a cartera este tipo de compañías. Otro ejemplo en este subsector. Este es un subsector que sufre cuando los tipos de interés suben. Al final el mercado percibe este tipo de compañías estables como una alternativa a los bonos y cuando suben los tipos de interés cae el precio de los bonos, ¿no? Y como cae el precio de los bonos y este tipo de compañías, como decía antes, se perciben como casi un bono, un cuasi bono, pues también sufren estas compañías. Y de nuevo, esto no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño operativo del negocio. Es un tema puramente macro. Entonces, cuando esto pasa y este tipo de compañías se ponen baratas por un fenómeno así, pues de nuevo nosotros aprovechamos la oportunidad para añadirlas a la cartera. Hay veces que puede pasar que el mercado penalice a las compañías por cuestiones más específicas. Viene a la cabeza el desarrollo del famoso fármaco de pérdida de peso del GLP-1, ¿no? Cosas como Ozempic o Mounjaro. En su momento, cuando hubo, bueno, sigue habiendo mucho ruido a este respecto, pero en general el miedo cuando salieron estos medicamentos era que al reducir la ingesta calórica de los pacientes, pues, si hay menos calorías porque consumes menos, pues las compañías que venden alimentación y bebidas, pues venden menos, ¿no? Vamos, la gente consume menos, las compañías que venden esos productos de consumo venden menos. Nosotros creemos que ese efecto se ha totalmente maximizado. O sea, si haces un poco un análisis de cuál es la reducción en las calorías y el impacto que puede tener en las ventas a 10 años vista, creemos que es bastante manejable. Y el mercado, sin haber hecho ese análisis, penalizó enormemente a todo este tipo de compañías, ¿no? Pues eso es otra oportunidad que nos brinda el mercado, que es mucho más cortoplacista que nosotros, que siempre miramos a 3 o 5 años vista, para construir una posición en este tipo de compañías, ¿no? Al final todo vuelve un poco a lo mismo y tenemos que estar cerca de las compañías, entenderlas bien, para poder aprovechar esas correcciones cuando se producen, sobre todo cuando se producen por motivos que nada tienen que ver con las operaciones de las compañías, ¿no? De ahí de nuevo la importancia de tener siempre una lista de la compra dinámica y preparada para poder actuar cuando el mercado nos da esas oportunidades.
Otra estrategia de inversión que se apoya mucho en vuestra especialización se centra en compañías que llevan mucho tiempo sin un rumbo estratégico hasta que se produce un cambio en su equipo directivo, un cambio que detectáis, cuyos efectos no se reflejan en la acción y que os permite comprar a un buen precio un negocio que previsiblemente vaya mejor. No sé si podéis compartir algún ejemplo de este tipo de estrategia. Pues efectivamente nos encantan los cambios de equipo de gestión en compañías con buenas marcas o activos. Tiene que haber una buena base, obviamente, pero en compañías que han estado mal gestionadas durante muchos años. Nos encanta el seguir de cerca esos cambios de equipos. Es el caso de Unilever, por ejemplo, que tenemos en varios fondos en Bestinver, o el caso de Marks & Spencer o M&S, que tenemos en Consumo Global. Cualquier persona que haya viajado por el Reino Unido conoce lo que es M&S. Es un retailer emblemático que ves en las calles principales de cualquier ciudad. Opera dos divisiones, una que es un supermercado de gama alta que solo vende marca propia, y luego tienes una división de ropa que también solo vende su propia marca. M&S es una de esas historias de reestructuración tras 15 o incluso 20 años mal gestionada. El cambio empezó a gestarse con un cambio de presidente, de chairman, en el año 17, que fue seguido de un cambio profundo del equipo gestor a lo largo de los siguientes años. Estos cambios empezaron a reflejarse visiblemente en una mejoría de las ventas de la compañía a partir del año 22. Y es importante entender que esas mejoras no son efímeras, no son el resultado de una buena colección de ropa que no se repite, sino que obedecen a cambios realmente estructurales en la gestión de la compañía, que hacen que sus efectos sean duraderos. Y de hecho creemos que todavía queda mucho por mejorar y que a esta compañía le pueden quedar años de crecimiento superior al de su sector con todas esas mejoras que están introduciendo, que digo. Han cambiado sistemas informáticos, el diseño de los productos, la gestión de las compras, la logística, su capacidad de vender online. Están reciclando su parque de tiendas, cerrando tiendas y abriendo otras en mejores ubicaciones. Todos estos cambios están dotando a la compañía de una agilidad que es fundamental en un negocio como el de vender ropa, por ejemplo. Por darte un solo dato concreto, el nuevo equipo gestor ha reducido el componente de venta rebajada en la división de ropa del 35% al 19%. O sea, esto, como te puedes imaginar, tiene un impacto enorme en la cuenta de resultados de la compañía. Pues invertimos en M&S en el mes de abril de este año, una valoración muy baja, a un PER 9 del año 24, o sea, del año corriente. También pudimos comprobar que el consenso de analistas tenía estimaciones realmente bajas, que claramente tenían potencial de ir subiendo, que asumían que el buen crecimiento de las ventas de la compañía había llegado a su fin de una forma abrupta, difícil de explicar. Estimaciones que ya, como digo, vamos viendo que van subiendo. La compañía tiene un buen balance con caja neta y además tiene una participación de un 50% en otra compañía británica que se llama Ocado Retail, que es un supermercado online en el Reino Unido que sigue creciendo a ritmos del 15% anual. Si ajustas por esta participación, el PER es todavía un punto más bajo del 9 veces que te he descrito antes, o sea, realmente barata. Hemos hablado de empresas de alimentación y bebidas, de lujo, de productos de cuidado del hogar, de distribución. Todos son negocios que intuitivamente forman parte del ecosistema de consumo. Sin embargo, hay un sector que suele sorprender cuando habláis de él, y me refiero al de semiconductores. ¿Cómo encaja, Miguel, este subsector dentro de la cadena de consumo? Me gusta que me hagas la pregunta, la verdad, porque es verdad que así a primera vista semiconductores y consumo como que cuesta un poco reconciliarlo. La realidad es que los semiconductores están presentes en prácticamente todas las industrias, ¿no? Todas las industrias y todos los productos que nos puedan venir a la cabeza. O sea, al final pensamos en teléfonos móviles y ordenadores, pero los semiconductores son mucho más que eso, ¿no? O sea, al final tienes semiconductores o chips en productos tan dispares como son las neveras, los cepillos de dientes eléctricos, los coches, las baterías, los routers, los relojes digitales. Prácticamente todo lo que nos rodea tiene algún tipo de semiconductor incorporado. Y muchísimas veces ese chip está ligado a un producto de consumo. Por eso lo consideramos parte del sector de consumo, ¿no? Es uno de los habilitadores del consumo. Pero es que además los semiconductores son un componente clave
en el proceso de la digitalización de la economía, ¿no? Ese es un proceso que queremos anticipar, es un proceso que creemos que da forma a las dinámicas de consumo y por ende al final creemos que el sector de semiconductores entra dentro del paraguas del consumo como megasector, ¿no? Y es que encima dentro de las compañías de semiconductores encontramos muchas que reúnen todos los requisitos que hemos explicado antes, ¿no? En cuanto a liderazgo, ventajas competitivas, buenos balances, buenos equipos gestores. Y ese es un poco el ángulo con el que afrontamos el análisis del sector. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? La verdad es que hay muchas, pero quizá por enfocarlo en una, piensa en la compañía que se llama Taiwan Semiconductors, ¿no? Vale. TSMC. Es una compañía que es absolutamente líder en un sector con crecimiento estructural, una compañía con un balance a prueba de bombas, o sea, una compañía con caja neta y que además tiene un muy buen equipo gestor liderando la compañía. ¿Qué es lo que hace TSMC? Pues TSMC es un fabricante de chips, ¿no? TSMC no los diseña, simplemente los fabrica. Y al final son compañías como pueden ser Qualcomm o Nvidia, que ahora está en boca de todos. Ese tipo de compañías diseñan el chip y luego van a TSMC para que se lo fabrique. A primera vista puede parecer un negocio sencillo, poco valor añadido, oye, pura fabricación. Y la realidad es que fue así durante muchos años. O sea, en los años 80 más o menos había pues cerca de 20 compañías en el mundo que hacían exactamente eso, ¿no? Fabricaban semiconductores para terceros. Pero conforme los chips han ido haciendo más complejos, la inversión y la complejidad, valga la redundancia, que necesitas para la producción del chip, pues ha ido aumentando, ¿no? Y muchas de las empresas que se dedicaban a ello han desaparecido. Por dar un poco de contexto, desarrollar un chip hace 10 años costaba probablemente 6 veces menos de lo que cuesta hoy. Y desde entonces hasta ahora, muchas de las compañías que estaban en este negocio han ido desapareciendo, se han tenido que fusionar, han quebrado. Y la situación es tal que a día de hoy TSMC es la única compañía capaz de fabricar los chips de 2 nanómetros, que son los chips más punteros que van a venir al mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir 2 nanómetros? Pues de nuevo, dando un poco de contexto y de color, 2 nanómetros son 10 átomos de silicio o 40.000 veces más pequeño que un pelo humano. 40.000 veces. Ese es el grado de complejidad de manufactura del que estamos hablando, ¿no? O sea, es absolutamente brutal y por eso cada vez hay menos compañías que sepan hacer este proceso. Cada vez es más caro y las ventajas competitivas se van componiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Además de la barrera tecnológica, hablaba de la barrera del capital, ¿no? Esto cada vez es más caro. Montar una fábrica hoy cuesta entre 15.000 y 20.000 millones. Hay muy pocas empresas que se puedan permitir dedicar ese dinero a montar una fábrica. De hecho, te diría que más allá de los conocidos como los Magnificent Seven, ¿no? Compañías como Facebook, Google, Microsoft, este tipo de compañías, hay muy pocas empresas que tengan un balance o una generación de caja tal que les pueda permitir acometer una inversión de este calibre, ¿no? Hablamos de entre 15.000 y 20.000 millones. Me podrías preguntar, oye, pero ¿y qué pasa si Microsoft y Amazon intentan montar una fábrica? Pues es verdad que a nivel puramente de capital podrían hacerlo, porque tienen los medios financieros necesarios, pero es que además necesitarían el conocimiento tecnológico, que no lo tienen porque no llevan 20 años haciendo esto, y además si se decidiesen a montar una de estas fábricas sería para producir sus propios chips, ¿no? Y no generarían volumen suficiente para apalancar toda la inversión, todos los gastos fijos, volviendo un poco a lo que mencionábamos antes, todos los gastos fijos asociados a esta inversión, ¿no? Esa es un poco la belleza también de TSMC, que fabrica chips para todo el mundo y al final lo que hace es apalancar los costes fijos de una fábrica produciendo chips para todas las compañías, ¿no? Al final todo esto es una respuesta un poco larga para decir que TSMC es una compañía que opera en un monopolio tecnológico con unas ventajas competitivas fortísimas, un sector que tiene crecimiento estructural, porque creo que todos somos conscientes de que la digitalización cada vez va a más, y además tiene un balance a prueba de bombas, como decía antes, con caja neta, y un equipo gestor de primer nivel, ¿no? Y si esto lo comparas con la valoración, que siempre hay que tener en cuenta la valoración, pues creemos que cotiza
a una valoración muy razonable de aproximadamente 15 veces beneficios para 2026. Una compañía que te va a crecer las ventas a tasas del 18% anual los próximos 3 años, ¿no? Además, este sector tiene por delante una gran oportunidad de la mano de la IA, ¿no? Y que también tiene un impacto relevante en toda la cadena de consumo. Pues justo ese creemos que es otro de los grandes atractivos que tiene TSMC, ¿no? Claramente la inteligencia artificial está ahora mismo en boca de todos, ¿no? Copando portadas. Y hay varias compañías compitiendo por el desarrollo de esos chips, ¿no? Tienes a Nvidia, que mencionábamos antes, pero tienes compañías como Broadcom, compañías como Marvell, compañías como AMD, todas intentando desarrollar estos chips que ayudan a conseguir la inteligencia o a implantar la inteligencia artificial, pero solo tienes una compañía que fabrica los chips de todos ellos, ¿no? Que es TSMC. Entonces, al final, como accionistas de TSMC, nos da un poco igual cuál de todas esas compañías que he mencionado antes gane la carrera de la inteligencia artificial, ¿no? Cualquiera que lo haga va a necesitar que TSMC le fabrique los semiconductores. TSMC es completamente agnóstica y esa es una de las grandes propuestas de valor que creemos que tiene la tesis de inversión, ¿no? Una de las formas en las que solemos describir TSMC internamente es como el dueño de la infraestructura o la autovía por la que tiene que pasar toda la industria de semiconductores, ¿no? Es un embudo por el que circula toda la industria. Y esas posiciones de ventajas competitivas, de control de mercado, de liderazgo, nos gustan mucho. El problema es que normalmente ese tipo de compañías cotizan a múltiplos de valoración muy exigentes, pero en el caso de TSMC, pues lo que decía antes, 15 veces 2026, creemos que es una valoración que en el contexto de la calidad del activo es muy interesante. Para terminar, había pensado preguntaros sobre el encaje que tiene el enfoque de gestión, bueno, pues diversificado y equilibrado que seguimos en Bestinver dentro de un sector concreto como el de consumo. Pero es verdad que a lo largo de este episodio hemos hablado de empresas tan diversas como Danone, Heineken, Amazon, Emanes, Taiwan Semiconductors, Unilever. Así que, bueno, está claro que es un ecosistema en el que se puede tener una cartera extraordinariamente diversificada y equilibrada. Efectivamente. Como dijo Miguel antes, el sector de consumo es un sector enorme que puede representar 2/3 del PIB de cualquier economía desarrollada. Y este tamaño, sin duda, te da la oportunidad no solo de invertir en empresas con perfiles muy diferentes, sino además empresas de sectores muy complementarios. Y esa es la clave de la diversificación, tal como la entendemos en Bestinver. Además, es un universo que es el caldo de cultivo para que se sigan desarrollando empresas ganadoras, como ha ocurrido en las últimas décadas. Empresas rentables, con crecimiento, con balances fuertes, con ventajas competitivas, que si las compramos a buenos precios nos pueden dar rentabilidades muy altas a largo plazo. Y al ser un caldo de cultivo tan interesante, en nuestra opinión, es necesario que un equipo como el nuestro le dediquemos una atención específica que nos permita aprovechar esas oportunidades que suele ofrecer el cortoplacismo del mercado. Una especialización que nuestro equipo tiene gracias a vosotros y de la que también, bueno, se benefician todas nuestras carteras, las de renta variable internacional, pero también, que lo habéis mencionado, las ibéricas y, bueno, por supuesto, la de vuestro fondo, ¿no? La de Bestinver Consumo Global, que es el fondo que cogestionáis. Pues así es. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Jaime, Miguel. Ha sido un placer teneros hoy en Valor con B y nada, espero que volváis pronto. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Marta, ha sido un placer. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.